Buenas tardes a los que se van conectando. Buenas tardes. Sofía, preguntás respecto a cómo es a las diapositivas. ¿A qué te referís? ¿Al teórico grabado? Sí, yo no recuerdo el que está subido, pero tengo idea que seguro se está todo en uno. Hay veces que si no puede pasar que se lo suban mismo en la semana, pero tengo idea que seguro se había grabado en una clase sola. Bueno, son poquitos hoy. Bueno, espero 2 minutos por las dudas a ver si alguien más se conecta y arrancamos. ¿Tá? La idea, hoy vamos a hacer una práctica más de seguros, ¿sí? Donde, bueno, vamos a ver un poco un siniestro de incendio, ¿sí? Ahora comento lo del chat. ¿Tá? Vamos a ver, la idea, como les decía, ¿sí? Ver un poco una situación de un siniestro de incendio, ¿sí? Donde, bueno, vamos a ver también un poco la lógica para cuando es una empresa que tiene una empresa industrial, ¿verdad? Que tiene un proceso productivo, ¿verdad? O sea, es decir, tiene materias primas, productos en elaboración y productos terminados, ¿verdad? Esa es un poco la idea para hoy. ¿Sí? Sí, acá Belén pone que sí, puede ser que haya un segundo video. La verdad que tengo idea que se había grabado en uno, pero puede ser. Prácticas sí, seguro que van a ser 2 videos separados, eso sí. Teórico para mí era uno solo, pero cualquier cosa les confirmo, ¿sí? Bueno. Ahora sí, ¿les parece que arranquemos? ¿Quieren preguntar algo antes de arrancar? Hola, buenas tardes. Pasada. Del ejercicio puntualmente, la verdad que no lo tengo de memoria porque como tenemos separadas las clases, no lo tengo de memoria. Es algo conceptual y está a mi alcance con mucho gusto. Está, entonces no está. Si hay alguna duda Tranquilas. puntual del ejercicio, así sea algo muy puntual, realmente no lo tengo de memoria. Si querés, ¿cómo? Capaz que es medio teórico, no sé. A ver. Es tipo,
Mi pregunta es si siempre es, o sea, a la persona que aseguró se le paga la pérdida indemnizable más los gastos. Bueno, ahí en realidad lo que vas a tener que ver es, vamos a tener que ver de qué siniestro se trata, ¿verdad? Y vamos a tener que ver ante qué tipo de seguro estamos. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de algo que tenga que ver con dinero, eso no sé si se los explicaron en la clase pasada, pero cuando es dinero, siempre, ¿cómo es el tema de la pérdida? No va a haber regla de la proporción, ¿qué quiere decir? Que se va a pagar como máximo, ¿sí? El monto asegurado, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de incendio, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Por lo general, la condición de ese contrato de seguro, ¿qué va a hacer? Va a ser se va a buscar pagar una pérdida indemnizable que vaya en razón de, como es, de la relación entre la existencia presiniestro y el monto asegurado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, digo, cuando nosotros hablamos de seguros, no deja de ser un negocio para la aseguradora. Entonces digo, ¿cuál es el tema? Que la aseguradora procura no pagar más, ¿sí? De lo que efectivamente aseguró, ¿verdad? ¿Me explico? Ah, claro, capaz que por eso es en el caso que solo le paga 50.000 porque el máximo, o sea, el capital asegurado era 50.000. Entonces ahí no le paga los daños, solo le paga Claro, la pérdida. yo lo que les aconsejo siempre es que ustedes vieron que tienen las pólizas, tienen ejemplos de pólizas al final del tomo teórico. ¿Lo vieron eso? Ah, no, yo no lo había visto. Bueno, yo lo que les aconsejo a todos es que estaría bueno que ustedes, es como una muy buena orientación, me parece a mí, para que les quede claro el tema, ¿sí? Más allá de que luego ustedes puedan ver el teórico, ¿sí? Eso me parece que estaría bueno, porque ahí un poco les queda como más claro lo que son las condiciones generales, lo que son las condiciones particulares, ¿sí? Y todo eso surge de ahí, ¿sí? Por ejemplo, digo, algo que tienen que saber es eso, o sea, todo lo que tenga que ver con dinero siempre va a ser creo que se llama yo ya me los confundo, primer riesgo y valor total. Pero a ver, cuando es dinero, no importa el nombre porque no me lo acuerdo de memoria, pero siempre se te va a cubrir como máximo tu monto asegurado. ¿Sí? No va a aplicar lo que se llama la regla de la proporción. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de incendios o cuando hablamos de una póliza combinada, ¿sí? O sea, cuando hablamos de una póliza combinada, ¿qué quiere decir? Que combina, por ejemplo, los siniestros de hurto y de incendio. Entonces, en ese caso, ¿a vos por qué se te va a cubrir? Se te va a cubrir como máximo por, o sea, se te va a cubrir como máximo por lo que es la regla de la proporción, ¿sí? La relación entre la existencia presiniestro y tu capital asegurado. ¿Esto por qué se hace? Porque, digo, obviamente, nosotros vamos a pagar en consecuencia. A ver, cuando nosotros contratamos el seguro, ¿qué pasa? Nosotros podemos haber contratado por menos de lo que valen los bienes que teníamos antes del incendio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que no puede pasar? O sea, nosotros vamos a pagar en consecuencia, porque, a ver, nosotros podemos haber tenido una destrucción total, como podemos haber tenido una destrucción parcial, donde nosotros tengamos una existencia post-siniestro, ¿verdad? O sea, tengamos cosas que se hayan rescatado. Entonces, vamos a pagar en consecuencia, ¿se entiende? No vamos a pagar por más. ¿Sí? ¿Quedó clara la duda? Capaz que era duda de varios esto. Sí, profe, gracias. ¿Ayudó? ¿Eso quedó para todos? Eso es como, yo les diría que es como uno de los puntos de partida, ¿sí? Cuando van al tema seguros, es eso, ¿sí? Siempre les aconsejo, bueno, tener claro eso, ¿no? O sea, qué se aplica en caso de cada situación, ¿verdad? Estamos hablando de un hurto,
si estamos hablando de un asalto, en el caso de lo que sea dinero, después si estamos hablando de un siniestro de incendio, si estamos hablando de una póliza combinada, qué es lo que se incluye, qué es lo que se excluye, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener como bien claro cuando ustedes vayan a sentarse a hacer un ejercicio de seguro. ¿Tá? ¿Alguna otra duda antes de arrancar? ¿No? Bueno, si no hay dudas, comenzamos. Bueno, leo la letra. Dice, la empresa industrial Descalzi, domiciliada en Avenida Siete Suelas 4411, gira en el rubro de fabricación de zapatos y cierra balance al 31 de marzo de cada año. ¿Ah? Una cosa que les quiero comentar, ahora yo me voy acordando cosas y se las voy largando para que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? Cuando tengan que hacer ejercicios. Siempre fíjense los domicilios, fíjense, ¿sí? Qué seguros, qué pólizas cubren a cada domicilio, porque ahí pueden inducirse a error. Si traten de siempre, en una hojita se van anotando, ¿sí? Bueno, o sea, la empresa tiene tantos locales, ¿sí? Porque pueden tener más de uno, y puede ocurrir les puede plantear la letra que ocurra un incendio en una y paralelamente ocurra un hurto en otra. ¿Tá? Entonces, ahí van a ir viendo y bueno, van a decir, bueno, está, para el local ubicado en tal, aplica, ¿sí? La póliza tal que cubre tal y tal cosa. Y para el otro local, lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tá? Pues eso les puede pasar, ¿sí? Hay muchos ejercicios que les combinan situaciones. ¿Sí? Bueno, los hermanos Descalzi han llegado a tener una plantilla de operarios muy especializados a fin de lograr productos de primerísima calidad que colocan en Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia. En este panorama industrial y comercial, se produce un siniestro de incendio el 12 de mayo del presente año, a raíz de un problema en la instalación eléctrica. La cotización de moneda extranjera a esa fecha era de 10 por cada dólar. Inmediatamente al siniestro se hace una inspección y se recoge una serie de datos imprescindibles para determinar razonablemente la pérdida sufrida. Con estos y otros datos que surgen de los registros, documentos, etc., se llega a agrupar la siguiente información. ¿Ah? Entonces tenemos el saldo al 31 de marzo, que fue el último balance, las compras desde el 1 de abril hasta el 11 de mayo, las importaciones y los consumos. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve todo esto que tenemos acá? ¿Qué vamos a calcular con todo esto? La existencia de siniestro. Correcto, ¿sí? Vamos a calcular la existencia antes del siniestro, ¿tá? O sea, siempre por lo general, bueno, vamos a agarrar el último balance y bueno, y vamos a agarrar obviamente los movimientos en más y en menos que haya habido hasta el momento inmediatamente anterior del siniestro, ¿sí? Bueno, después sabemos que para productos terminados, en la planta permanecía un embarque de 2.000 cajas pronto para ser transportado al depósito, a efectos de ser acondicionado para su exportación. El valor de venta del mismo asciende a la suma de $100.000. El costo de producción de dichos artículos asciende a 578.000 pesos. Productos en proceso. Existían al momento del incendio unidades en producción por costo de... Bueno, materias primas, mano de obra y otros costos y gastos imputables. Bueno, después tenemos bienes de terceros, ¿sí? En la planta había una partida de herrajes importados pertenecientes a un industrial amigo que fabrica cinturones y carteras. Dicha partida tenía un valor CIF de 11.500 más gastos de internación del 5%. Estos bienes no son propiedad de la siniestrada, pero está registrada su existencia en las planillas de la empresa y se aportó documentación que la respalda. Respecto al inmueble, sabemos que el inmueble siniestrado había sido tasado 2 meses antes por un perito nombrado por una institución bancaria a efectos de garantizar el préstamo del bien obtenido.
fijándole un valor de 1.850.000, de los cuales 50.000 corresponden al valor del terreno. El mismo se encuentra contabilizado por un valor neto de amortizaciones de 900. El arquitecto presenta un presupuesto de reparación de los daños provocados por el incendio de $233.000, incluyendo trabajos de albañilería, pintura y dirección de obra. Bueno, ahora vamos a la data de los seguros que se contrataron, ¿sí? Tenemos que existe una póliza de seguro de incendio que cubre materias primas, materiales, productos en proceso, productos terminados y mercaderías varias, en el local del asegurado de la calle Sietezuela por un monto de 200.000. ¿Ah? O sea, acá tenemos, vieron que empezamos a tener lo que son los artículos, ¿sí? Entonces, esto de que nos va a dar la pauta, bueno, cuando tengamos que ver, ¿sí? Todas nuestras liquidaciones, etcétera, 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 vamos a tener que hacerlas en función, ¿sí? De lo que cubre cada artículo. ¿Está? Este tema de los artículos, esto también está dado en las condiciones del contrato. Después tenemos en el capítulo 2, maquinarias, equipos e instalaciones industriales. Siempre en este caso es un único local, por lo tanto no hago hincapié en esto, pero si tuvieran más de una situación, ojo, que podría estarles hablando de locales distintos. Por $200.000. Bueno, y el artículo 3 cubre el inmueble por un monto de 900.000. Y después que sabemos que, bueno, que Descalzi no ha contratado el adicional a dicha póliza de incendio por la cobertura contra pérdida de beneficios y gastos permanentes especificados. ¿Sí? Esto luego lo vemos. Y sabemos que en este caso tenemos una única póliza que fue contratada con el Banco de Seguros. ¿Tá? Una cosa que les puede pasar, que creo que la vieron en el ejercicio anterior, es que pueden tener coaseguros, ¿verdad? Pueden tener, por ejemplo, que el artículo 1, tal vez ustedes contratan con 2 aseguradoras, ¿verdad? Entonces luego al momento del siniestro y luego de la liquidación de la pérdida y todo eso, tendrán que ver cuánto va por cada contrato, ¿sí? Eso es algo que puede pasar. ¿Sí? Eso lo vio en la clase pasada. Miren, tenía acá también. Disculpen que no me acordaba. Dice que, sin embargo, la empresa había tomado también una póliza contra incendio con la Royal Sun Alliance para cubrir sus bienes de cambio por un valor de $50.000. Disculpen que me sonaba que este ejercicio tenía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que ver, ¿sí?, dónde luego utilizamos esta otra póliza. Tienen que sumar, en realidad ahí lo cubierto son 200 más 50, ¿no? Correcto, ¿sí? Pero luego cuando hagamos la liquidación, ¿cómo va a ser? Se va a repartir proporcionalmente, ¿verdad? Sí, sí. Por eso dije, pues lo vemos para no meterme ahora en eso. Bueno, otros datos. Sabemos que la empresa no pudo reanudar sus operaciones hasta el mes de julio. No se recuperaron productos terminados. No se recuperaron productos en proceso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Todo. Que son pérdidas totales. O sea, vieron que nosotros cuando planteemos el esquema de liquidación, ¿nosotros qué vamos a hacer? En primer lugar, ¿qué vamos a calcular? Nuestra existencia pre-siniestro, ¿verdad? Luego, en teoría, ¿qué deberíamos establecer? Nuestra existencia post-siniestro. ¿Estamos de acuerdo? Esta existencia es 0. Exactamente, eso mismo.
¿Está? Por lo tanto, en realidad, o sea, a ver, la existencia presiniestro y la pérdida para productos terminados y productos en proceso van a coincidir, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, y después nos dice que se recuperaron cueros y otras materias primas por 95.570 pesos. O sea que en materias primas sí vamos a tener existencia post-siniestro. ¿Ah? Después sabemos que los equipos, maquinarias e instalaciones fueron tasados luego del siniestro, teniendo en cuenta los daños sufridos en $356.000. El valor de estos rubros al momento del balance y, según tasación técnica, ascendió a la suma de 525.000. Habiéndose incorporado luego de dicho balance solamente un compresor que costó 5.000 y que fuera completamente perdido en el mismo. Asimismo, cabe dejar constancia que un cuadro de Torres García, valuado en la suma de 20.000, el que habitualmente estaba colgado en una de las paredes de la sala de reuniones, había sido retirado y embalado para llevarlo a restaurarle su marca. Al momento de ocurrir el siniestro, el mismo se encontraba sobre una mesa del taller y fue devorado por el fuego. Bueno, ahí tenemos 12 PIDE. Realice el informe completo, ¿sí? O sea, vamos a tener que hacer la liquidación y luego vamos a ver el esquema del informe de liquidación, ¿verdad? Donde, bueno, o sea, porque ¿qué va a hacer el contador que hace la liquidación? O sea, va a agarrar y, bueno, hará un informe donde dirá, bueno, por capítulo, por artículo, va a establecer las existencias presiniestro, va a establecer las posiniestro, va a calcular, ¿cómo es? Lo que es la pérdida, y luego verá, a ver, cuánto se cubre de cada póliza, ¿verdad? Entonces, ese informe, ¿qué va a hacer? Se lo circula a las distintas aseguradoras, en este caso, al Banco de Seguros y a la Royal Sun Alliance. ¿Sí? Para decir, bueno, que las aseguradoras tomen conocimiento de cuánto deben de abonar, ¿sí? En función de la liquidación que hizo el contador. ¿Bien? Y el CPIE 2 comente qué beneficios hubiera obtenido Descalzi de haber incluido el adicional de pérdida de beneficios y gastos permanentes especificados en la contratación de su póliza. ¿Ah? ¿Quedó medianamente clara la letra? ¿Alguna duda antes de arrancar? ¿No? Bueno, si van quedando dudas o lo que sea, bueno, vamos a ir yendo y volviendo a la letra. ¿Está? Bueno. Entonces, como les comentaba, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar la existencia presiniestro para cada uno de los capítulos o los artículos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, vamos a calcular las existencias presiniestro para lo que es, bueno, materias primas, materiales, productos en proceso, etcétera, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que tener claro es que, bueno, es una empresa industrial, como les decía. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calcular la existencia presiniestro. Por un lado, para las materias primas, por otro lado, para los productos terminados, y por otro, para los productos en proceso. ¿Sí? Bueno, entonces, para materias primas, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? El inventario inicial o la existencia inicial, más las compras, menos los consumos. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Entonces vamos a la letra
¿Y qué sabíamos? Bueno, la existencia inicial son 385.000, ¿verdad? Sí. Después tenemos lo que son las compras. Tenemos dos compras, ¿verdad? Una en pesos y una en dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Primero expresamos todo en pesos y luego llevamos todo a dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos 124.800 más 11.460 por 10, que es la cotización. Eso nos da las compras en pesos. Y le restamos los consumos, que son 278.980. Y con esto calculamos la existencia presiniestro de materia prima. Bueno, acá llevamos todo a dólares, ¿por qué? Porque vieron que el valor de cada capítulo está expresado en dólares. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿El dólar que usás siempre es 10? El dólar es 10, ¿sí? Les da ya un supuesto simplificador de que el dólar es 10. Cosa que no se hagan problema con los cálculos. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo llegamos a esto? La existencia presiniestro de materias primas. Sí. Bárbaro. Bueno, después tenemos los productos terminados. ¿Qué sabemos? Bueno, lo mismo también, digo, vamos a tener en cuenta el inventario inicial, ¿sí? Si tenemos producción, obviamente, a valor de costo y ventas al costo, ¿sí? Bueno, y en este caso, ¿qué es lo que sabemos? Tenemos El costo. tenemos el costo de producción de las 2.000 cajas, es lo único que teníamos, ¿verdad? De productos terminados. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Por lo Sí. tanto, acá directamente van 57.800 dólares. ¿Sí? Y productos en proceso, ¿qué sabemos? Bueno, tenemos todos esos valores, ¿verdad? 233.000 más los 22.000 más los 12.000. Eso nos va a dar 26.700 dólares, ¿sí? Por lo tanto, vamos a llegar a una existencia presiniestro para lo que son bueno, materias primas, productos terminados y productos en proceso de 119.042. ¿Ah? Bueno, luego tenemos que calcular la existencia presiniestro para el artículo 2, que son las maquinarias, equipos e instalaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Teníamos por acá, ¿verdad? Gente, les pido que silencien los micrófonos. Ahí está. Gracias. Bueno, ¿qué sabemos de los equipos? Esto que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos que, bueno, tenemos lo que es la tasación que se hizo post siniestro y tenemos la tasación que se hizo al momento del balance, ¿verdad? Es lo que sabemos, ¿sí? Sabemos que el valor de los equipos, maquinarias e instalaciones al momento del balance ascendió a 525.000 y que se incorporó solamente un compresor antes del incendio que costó 5.000 dólares. Por lo tanto, la existencia presiniestro para maquinarias, equipos e instalaciones son los 525.000 más los 5.000, ¿verdad? Por lo tanto,
nos da un total de $530.000. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, Bajas, en Sí. bajas sería tipo si venden alguna maquinaria o algo. Exacto, ¿sí? O sea, lo mismo, o sea, si tuvimos una incorporación, a ver, por lo general la existencia inicial, ¿por qué va a estar dada? Va a estar dada por el valor a balance, seguramente, ¿verdad? Y bueno, compras y bajas, ¿qué son? Son aquellos movimientos que tuvimos entre que se determinó la existencia inicial y la fecha del siniestro, ¿sí? ¿Sí? Si hubiéramos tenido una desafectación, una venta, ¿sí? Algún bien bueno, que discontinuamos porque ya estaba en condiciones de deterioro, ¿sí? Todo eso iría en bajas. ¿Ah? Acá les plantea un poco la ecuación para que ustedes la tengan en cuenta, ¿verdad? Digo, obviamente que esto es el sentido común, pero si ustedes quisieran, digo, para un poco tener, ¿no?, la estructura, está bueno que se lo planteen porque los orienta a ustedes a no olvidarse de nada. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Bueno, y luego tenemos la existencia presiniestro para el artículo 3, que es el inmueble. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos el inmueble. Teníamos por acá, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que sabemos. Sabemos que el inmueble había sido tasado 2 meses atrás por un perito nombrado por la institución bancaria a efectos de garantizar el préstamo del BID, fijándole un valor de 1.850.000, de los cuales 50.000 corresponden al valor del terreno. El mismo se encuentra contabilizado por un valor neto de amortizaciones de 900.000. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la existencia presiniestro? La tasación. Exactamente. ¿Cómo? Menos lo del terreno. Se lo Menos lo del terreno, ¿verdad? Porque cuando hablamos del inmueble, hablamos de lo que es local, instalaciones, ¿verdad? No hablamos del terreno. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, tenemos que nuestra existencia presiniestro para el inmueble es 1.800.000. Te hago una ¿Estamos de pregunta. acuerdo? ¿Sí? Por favor, apaguen micrófonos. Si no tuvieras una tasación hecha ahí, como dice, ¿no? Sí. Y tuvieras amortizaciones, ¿se las resta? Porque ahí justo dice que hace 3 meses se tasó ese inmueble. Bueno, claro, o sea, a ver, acá cuál es el tema que está bien tu pregunta. O sea, es el valor que vos tenés más próximo para vos determinar tu existencia presiniestro. Obviamente, no está 100% ajustado, ¿verdad? Porque a vos te dice, ahí va, como tú bien dices, que que se hizo 2 meses antes, ¿verdad? Obviamente, ¿qué sería lo ideal? Sería, bueno, ajustarlo lo más fielmente posible al momento anterior del siniestro, ¿verdad? O sea, sí, está perfecto. O sea, haber deducido si corresponde a alguna otra amortización. En este caso no tenés ese dato. Ok, gracias. Sí, pero está correcto. Sí, obviamente, ¿cuál es la idea siempre? Es determinar el valor lo más fielmente posible al momento inmediatamente anterior del siniestro. ¿Está? Pero, profe, por ejemplo, si no tuvieras una tasación previa, ¿cómo sabes el valor del inmueble? ¿Cómo lo calculamos? No, pero tu compañero que dice es en el caso, a ver, de que vos, si vos supieras, por ejemplo,
cómo se amortizará el bien si vos pudieras deducirle la amortización de esos 2 meses. Sí, ni que hablar. El valor de tasación es lo que vos tenés que utilizar para determinar tu existencia presiniestro. Criterio contable. Estoy totalmente de acuerdo. Pero viste que esta tasación, ¿qué se hizo? Se hizo 2 meses antes al siniestro. Eso es lo que está diciendo él. ¿Se entiende? Claro, mi pregunta iba por si te da un valor de inmueble y te dice que, no sé, que se deprecia X cantidad y no tenés ninguna Claro. tasación hecha. Te da un valor total y después te da que tiene X depreciación. Si hacías el cálculo ahí, restabas y te quedabas con ese valor. En este caso te dice que vale tanto y que se tasó hace 2 meses, ponele, te quedas con esa. Pero si tenés 5 años para atrás y nunca se tasó el inmueble y tenés un valor del inmueble y X cantidad de amortizaciones que fueron pasando, si ahí lo calculabas de esa manera. Y bueno, a ver, ustedes piensen, ¿no? Siempre obviamente que contablemente, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el criterio contablemente más aceptado? Por lo general, ¿qué utilizamos? La revaluación o la tasación. Por lo general siempre nos guiamos por el método de tasación, ¿verdad? Ahora, si no tuviéramos porque, obviamente, a ver, acá Juan Pablo pone, igual no creo que ningún seguro asegure sin una tasación antes. Estoy totalmente de acuerdo y es así, de hecho, ¿sí? No te van a asegurar si no tenés una tasación. Ahora, tampoco es que te van a tasar el bien, tampoco, no te lo van a tasar todos los días, ¿verdad? Vos luego también tendrás que hacer las actualizaciones que corresponden. Hacia eso entiendo que va el compañero. ¿Tá? Y eso es lo que quiero que quede claro. ¿Tá? En este caso, como la tasación era prácticamente inmediatamente anterior al siniestro, bueno, en ese caso tomamos así el valor y sin más. ¿Ah? Pero claro, tendrán que ver siempre qué datos tienen en la letra para tomar el valor presiniestro más acercado a la realidad posible. ¿Ah? Bueno. Vamos ahora a determinar las pérdidas. ¿Cómo determinamos las pérdidas? Es la diferencia existencia entre... presiniestro menos la posiniestro. Exactamente. ¿Sí? Entonces nosotros, las presiniestro, ya las habíamos calculado, ¿verdad? Sabemos que para materia prima tenemos una existencia posiniestro de 95.570 pesos. Pero para lo demás, para productos terminados y en proceso, ¿qué sabíamos? Que se pierde todo, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra pérdida, ¿con qué va a coincidir? Con la existencia. Con la existencia presiniestro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que calcular la pérdida para materias primas. Bueno, entonces nosotros ¿qué sabíamos? Que las materias primas en dólares eran 34.542, ¿verdad? O 345.420 pesos, ¿sí? Y la letra nos dice que la existencia posiniestro era de 95.570. Por algún lado nos dice eso, ¿no? Creo que al final. Ahí está. Se recuperaron cueros y otras materias primas por 95.570. Esa es nuestra existencia post-siniestro, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra pérdida para materia prima va a ser 249.850 pesos o 24.985 dólares. ¿Sí? Yo acá aconsejo, para no confundirse, que en lugar de llamarle daño, le llamen pérdida. ¿Sí? Yo a esto le llamaría pérdida.
Porque vieron que el daño ¿qué es? ¿Qué es el daño? ¿Se acuerdan? Tenía que haber dolo. Claro, exactamente. Son aquellas situaciones que se producen, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser un daño? Cuando nos fuerzan, por ejemplo, una cerradura, ¿sí? Cuando nos rompen una ventana, eso es daño. ¿Tá? Yo les aconsejo que para estructurarse en estos ejercicios, creo que conviene tener una cierta estructura porque uno va a ir como más fácil, ¿verdad? Acá digamos que estamos determinando pérdidas, no estamos determinando daños, porque el daño en realidad conceptualmente es otra cosa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ah? Para que no se confundan. Bueno, después, una cosa, ¿no?, que nosotros no hablamos es el tema, ¿se acuerdan que hay bienes de terceros? Tener en cuenta que, a ver, ¿qué hacemos con los bienes de terceros? Si no nos especifica, ¿sí?, que se haya convenido de antemano que hay una póliza que las va a cubrir, en ese caso directamente los bienes de terceros no quedan cubiertos. ¿Ah? O sea, si en una letra tenemos bienes de terceros, la letra nos tiene que especificar que esos bienes están cubiertos. ¿Sí? Si están cubiertos, bueno, obviamente los consideraremos dentro del artículo que corresponda. Si no nos dice nada de que están cubiertos, ¿qué quiere decir? Que no están cubiertos. Por lo tanto, directamente no los consideramos a los efectos de la liquidación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bárbaro. ¿Ah? Por las dudas, les hago acuerdo que esto lo decía por acá. Acá, vieron que decía que en la planta había una partida de herrajes pertenecientes a un industrial amigo que fabrica cinturones y carteras, que dicha partida tenía un valor CIF de 11.500 más gastos de internación, pero, ¿qué pasa? Bueno, estos bienes no son propiedad de la siniestrada, pero está registrada su existencia en las planillas de la empresa y se aportó documentación que la respalda. ¿Esto es algo suficiente para decir que esos bienes tenemos que considerarlos? No. No, o sea, no importa que yo tenga respaldada la existencia y que yo pueda dar fe que los tengo. Si están asegurados, bien. Si no están asegurados, no van. ¿Ah? Ese es el criterio básico para bienes de terceros. Les digo algo. Por lo general, en las revisiones, siempre va algún caso con bienes de terceros. ¿Ah? Les puede decir que son bienes de terceros, que es mercadería en consignación, no importa, es todo lo mismo, ¿sí? ¿Ah? Depósitos compartidos, acá les doy algunos ejemplos, préstamos de materias primas, bienes para reparación, no importa, son todos bienes de terceros. ¿Ah? Bueno, vamos a calcular las pérdidas para los restantes artículos, ¿sí? Para el 2 y para el 3. ¿Ah? Bueno, para lo que era los equipos, maquinarias e instalaciones, sabíamos que la existencia presiniestro era de 530.000. ¿Se acuerdan que eran los 525.000 más los 5, ¿sí?, de aquel compresor? La existencia posiniestro.
La teníamos por acá, no, a ver, sí, abajo. Ahí está. ¿Qué sabíamos? Que los equipos fueron tasados luego del siniestro teniendo en cuenta los daños sufridos en 356.000. ¿Qué es esto? La existencia postsiniestro. La existencia post-siniestro de los equipos. ¿Tá? Por lo tanto, la pérdida asciende a $174.000. ¿Sí? Pre-siniestro menos post-siniestro. Bueno, y en el caso del inmueble, ¿qué sabemos para calcular nuestra pérdida? Sabemos esto, ¿sí? Que el arquitecto presenta un presupuesto de reparación de los daños provocados por el incendio de 233.000, incluyendo trabajos de albañilería, pintura y dirección de obra. ¿Sí? Por lo tanto, ya acá directamente tenemos nuestra pérdida, ¿verdad? Si no, la sacaríamos por diferencia. Si tuviéramos el dato de la existencia post-siniestro, la pérdida surge por diferencia, pero en este caso no nos da la existencia post-siniestro. ¿Qué nos da? Directamente la pérdida. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí. Bárbaro. Bueno, y después tener en cuenta, esto se los quiero mencionar, el tema del cuadro. ¿Está? No importa el cuadro, no importa que se lo haya consumido el fuego, no importa que haya sufrido una pérdida total. No está asegurado, por lo tanto no está cubierto. ¿Está? Y después, siempre tienen que mirar, vieron que yo se los fui subrayando. Lo tienen en la letra, si no, mejor. En los artículos vieron que yo les marqué qué es lo que cubre. Tenemos que mirar bien esto, porque ¿qué vamos a cubrir? Lo que esté mencionado explícitamente. Si hay algo que no está mencionado explícitamente, no se cubre. ¿De acuerdo? Porque creo que hablaba algo de muebles y útiles o algo de máquinas de oficina. Bueno, eso no está cubierto porque no está contemplado en las condiciones del seguro. ¿De acuerdo? Sí. Bárbaro. Sí. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿Podés ¿No? poner las pérdidas del artículo 1? ¿Puedo? Un segundo para verlas. Vale. Ahí. Gracias. Bien. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya calculamos la presiniestro y calculamos la pérdida. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo acá les aconsejo que hablemos de, si quieren, de liquidación. Yo no sé si la palabra, si poner liquidación de los daños les queda muy, muy alegre, ¿sí? Yo les pondría liquidación, ¿sí? Porque en definitiva, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? La indemnización. La indemnización. Si quieren le pueden poner eso también. Liquidación o indemnización, ¿está? O sea, básicamente ahora vamos a calcular cuánto nos cubre de la póliza. ¿Sí?
Bueno, entonces nosotros ahora, ¿qué sabemos? Para el artículo 1 de materias primas, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan que teníamos dos pólizas? La del Banco de Seguros y la de la Royal. ¿Ah? Ambas pólizas nos suman $250.000. ¿Sí? Y vieron que siempre tenemos que calcular, bueno, a ver, cuánto del total le corresponde a cada una, ¿verdad? Sabemos que de los $250.000, un 80% le corresponde al Banco de Seguros y un 20% a la Royal, ¿sí? Esa siempre es la proporción, ¿está? Bueno, también sabíamos la existencia presiniestro y la existencia post-siniestro. Entonces, ¿cómo sabemos? A ver, primero que nada, ¿no? Estamos ante un siniestro de incendio. Por lo tanto, ¿qué corresponde hacer? ¿Qué vamos a comparar? No hay que ver si el daño que tuvo es igual o mayor o menor con lo que tengo asegurado, el monto. Correcto. Para poder ver si es indemnizable o no. Correcto. Y en este caso, ¿qué situación se nos da? Es inferior. ¿Qué es inferior? La pérdida al capital asegurado. A ver. Nosotros para saber si aplicamos o no la regla de la proporción, ¿qué tenemos que comparar? Ahí tenemos que comparar la existencia presiniestro si es menor al capital asegurado. Bien, exactamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, es menor, ¿verdad? Como en este caso la existencia presiniestro es menor al capital asegurado, ¿qué quiere decir esto? Que el seguro me va a cubrir todo, ¿verdad? O sea, tenemos un capital asegurado que es mayor. O sea, por lo tanto, nos va a permitir cubrir toda nuestra pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bárbaro. Entonces, como nuestra existencia presiniestro es inferior a nuestro capital asegurado, se le llama que no existe descubierto o no se aplica la regla de la proporción. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a poder cubrir toda nuestra pérdida. Pero ¿cómo la vamos a cubrir? Proporcionalmente. ¿Sí? Respetando las proporciones de lo que aseguré para cada póliza. ¿Ah? Por eso, de los 109.485 de pérdida, un 80% lo va a cubrir el Banco de Seguros y el otro 20% lo va a cubrir la Royal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ahora tenemos lo mismo para maquinaria, ¿sí? Maquinarias, equipos e instalaciones. Sabemos que nuestro capital asegurado es de 200.000. Tenemos una única póliza. Nuestra existencia presiniestro es de 530.000. Por lo tanto, en este caso, ¿Hay descubierto? hay descubierto o se aplica la regla de la proporción, ¿verdad? Porque nuestra existencia presiniestro, ¿sí? Ya de por sí no se cubre con nuestro capital asegurado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que asegurarnos? De poder generar una indemnización que sea proporcional al valor de mis bienes, ¿verdad? Al valor de mis bienes, digamos, asegurables. ¿Está?
Por eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la regla de la proporción, que es capital asegurado sobre existencia presiniestro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como máximo un 37,74% de la pérdida va a ser cubierta, ¿sí? Esto es lo que vamos a poder efectivamente cubrir de la pérdida. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ah? Entonces, vamos a aplicar 37,74% sobre la pérdida, que es 174.000, nos da 65.668. El resto es un descubierto. ¿Quién se hace cargo de esto? El asegurado. ¿Tá? La aseguradora nos va a pagar $65.668 y el resto es de cargo nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas, preguntas? Bien. Vamos al capítulo 3. Bueno, lo mismo. Sabemos que capital asegurado son $900.000, existencia presiniestro es 1.800.000, por lo tanto también, ¿qué nos ocurre? Tenemos descubierto, por lo tanto se aplica la regla de la proporción, ¿sí? Si hacemos Profe. 900... Sí, escucho. ¿Puedes subir un poquito al ejemplo Dale. anterior? Sí, puedo, obvio. Decime dónde freno. No, porque no había leído bien, sí, ahí, que pensé que decía a cargo de la aseguradora. Ah, por eso yo les Y es a cargo de la aclaré. aseguradora. Sí. Bien, bien. Me Sí, parecía sí. raro por eso. Sí. Está. Sí, yo por eso se los aclaré, porque me imaginé que les iba a generar dudas eso. ¿Tá? Si querés, ahí le pones descubierto a cargo de la empresa. O sea, cuando decimos que existe descubierto, ya sabemos que la parte que queda descubierta no nos la va a pagar la aseguradora. O sea que no te compliques poniendo descubierto a cargo de la aseguradora. ¿Tá? Claro, es como que esa parte la pierdo, o sea, es como que no me la devuelve. Es lo que no te va a cubrir el seguro. ¿Tá? Por lo tanto, no tenés por qué ponerlo así, o sea, ¿tá? Le ponés descubierto y listo. Vos ya sabés que el descubierto es lo que no te va a cubrir la aseguradora. ¿Tá? Una pregunta, ¿de dónde salen los $174.000? Los $174.000 vos ya los había calculado como pérdida. Los habías calculado acá. Perfecto, gracias. Ustedes siempre, a ver, conceptualmente, ¿qué es lo que tienen que recordar? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer siempre? O sea, esto apréndanselo como estructura porque les va a quedar mucho más fácil. Siempre, lo primero que vamos a hacer es para cada artículo, para cada capítulo, vamos a calcular la existencia presiniestro. ¿Tá? Luego, paso 2, vamos a calcular la pérdida. ¿Que la pérdida de qué resulta? De hacer existencia presiniestro menos posiniestro. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la liquidación propiamente dicha o la indemnización, como le quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando hacemos la indemnización? Vamos a decir, bueno, nuestro capital asegurado es de tanto. Nuestra existencia presiniestro es de tanto. ¿Sí? Si la existencia presiniestro es menor al capital asegurado, ¿qué ocurre? Va a haber descubierto. Si la existencia presiniestro es menor al capital asegurado. No hay descubierto. En ese caso no hay descubierto, ¿verdad? No hay, claro. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que la o las aseguradoras
se van a hacer cargo ¿de qué? De toda la pérdida. ¿De acuerdo? Sí. Escenario número 2. ¿Qué vamos a tener? Existencia presiniestro superior al capital asegurado. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Descubierto. Descubierto. Por lo tanto, ¿qué vamos a aplicar? La proporción, la regla de la Regla de la proporción. proporción. Correcto. Entonces, ahí que vamos a decir, bueno, la regla de la proporción, ¿cómo la calculamos? Es el cociente entre capital asegurado y existencia presiniestro. ¿Sí? Lo que resulte ese porcentaje, ¿qué va a ocurrir? Se multiplica por la pérdida. Exacto. Y ese porcentaje, ¿quién lo cubre? La La aseguradora. aseguradora. La aseguradora. ¿Y la diferencia? Se pierde. Se pierde. O sea, es lo que queda a cargo de la empresa. ¿Sí? Es una pérdida para la empresa asegurada. ¿Sí? Es siempre lo mismo. Entonces, les digo, está bueno que si se pueden un poco esquematizar eso, ahí no les va a quedar ninguna duda. ¿Sí? ¿Sirvió el repaso? Sí. Al final de la clase se los repito una vez más, ¿les parece? Sí, gracias. Porque eso, no sé, yo fue como en su momento cuando me tocó a mí estar del lado de ustedes, yo lo aprendí así. ¿Tá? Y era como una forma de decir, bueno, yo no me olvido de nada. ¿Tá? Sí, quedó súper claro. Pues. ¿Tá? Bárbaro. Y una cosa, ¿no? Vieron que siempre lo que tienen que tener en cuenta es que si ustedes tienen más de una aseguradora, van a repartir proporcionalmente lo que se va a pagar de pérdida, ¿verdad? Eso siempre ténganlo claro. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Bueno, vamos al capítulo 3 o artículo 3. ¿Tá? Ya habíamos dicho que en este caso la existencia presiniestro es superior al capital asegurado, por lo tanto tenemos descubierto, ¿verdad? Es decir, aplico regla de la proporción. El 50% que nos da es lo que voy a multiplicar por la pérdida, ¿sí? Y por lo tanto de acá voy a obtener qué es lo que va a quedar a cargo del banco de seguros, ¿sí? 116.500 nos lo va a cubrir la aseguradora. La diferencia es pérdida. Profe, ¿y por qué pone indemnización total? Si en realidad solo me indemniza un 50%. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Está, no importa, entonces. Yo voy a hacer mi descargo acá. Ustedes. No es que yo sea tanto más viejo que ustedes, pero yo hace varios años que cursé la materia, cursé exactamente con este mismo ejercicio. ¿Tá? Entonces hay algunas cositas ahí que, bueno, están como medias, sí, que uno cuando lo va a hacer bien que les queda medio, ¿no? Es como que lo estamos entendiendo y de repente no entendemos nada. ¿Tá? No, ahí por eso vieron que yo les dije, en ese caso lo de daños no, pongan indemnización, les va a quedar más claro, o pongan liquidación. ¿Tá? Es como que la redacción no es del todo feliz. No, estamos, por eso les digo, estamos otra época. Estamos de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Tá? Acá no, esto no es necesario. ¿Tá? Ustedes, ¿qué es lo que tienen que tener siempre claro? Si aplico regla de la proporción, bueno, tanto va para tal y tanto va para tal. Y sí, asegúrense de que esto les sume la pérdida, ¿no? Es eso el que quiere decir indemnización total. Pero no tienen que ponerlo así, no importa. ¿Tá? Ustedes, ¿qué es lo que importa acá? Es que estas dos cosas, ¿qué nos tienen que dar? La pérdida. ¿Sí?
¿De acuerdo? Sí. ¿Está? O sea, porque en realidad la indemnización va a ser esto. Esto no es indemnizable justamente. ¿No? Profe, Sí. yo tengo una consulta. En el caso de que haya descubierto y sea tipo un coaseguro, el porcentaje que se Sí. cubre se divide en ese porcentaje de cada aseguradora. Exactamente, exactamente. A ver. Estaba esperando que alguien me lo preguntara, aunque no lo creas. Ustedes supónganse que en el artículo 1 hubieran tenido descubierto, ¿no? Vieron que acá no tuvieron, pero supónganse que hubieran tenido. ¿Ah? Y supónganse que la regla de la proporción les dio que 60% iba para la aseguradora y el otro 40% es lo que perdemos sin que nadie nos cubra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a cubrir? El 60% por el 80% de la pérdida es lo que va a ir para Banco de Seguros. Y el 60% por el 20% es lo que va para la Royal. ¿Sí? Respeto estos mismos porcentajes. Claro, como que primero calculo el 60 de lo que tenemos de pérdida y después hago lo mismo. Por eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a determinar mi regla de la proporción. ¿Sí? Entonces suponete que me dio que 60% iba a cargo de las aseguradoras y el resto a cargo de la empresa. ¿Sí? Entonces, yo ese 60%, a su vez voy a tener que respetar las proporciones de mi capital asegurado y distribuiré mi pérdida respetando esas proporciones, ¿sí? O sea, voy a hacer la proporción de la proporción. ¿Sí? Primero la proporción de la regla y luego la proporción de lo que corresponde a cada coaseguro. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, no. Bien. Bueno, vamos a ver un poco el ejemplo del informe. Esto lo tienen en el libro, ¿está? O sea, obviamente acá no me voy a detener mucho, pero, a ver, siempre lo que les digo, ¿no? Esto un poco ya lo hemos visto en la parte anterior del curso. O sea, ustedes cuando tienen el informe, ¿qué es lo más importante? Tienen que tener en cuenta, a ver, los titulares que tiene y a grandes rasgos qué cosa contiene cada uno. ¿Sí? Un ejemplo de revisión, ¿qué podría ser? Que a ustedes les pongan un párrafo de un informe de liquidación y les digan, bueno, ¿este párrafo qué es? ¿Es la identificación o es otra cosa? ¿Sí? O que les pongan un párrafo de identificación y les digan, bueno, ¿qué está mal en este párrafo? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, siempre traten de tener en cuenta, bueno, a ver, el informe tiene tantos capítulos y en ese capítulo sí o sí tengo que tener tal cosa. ¿Tá? No es que se tengan que aprender un informe de memoria. ¿Tá? Tengan conceptual qué es lo que lleva cada capítulo. ¿Sí? ¿Tá? Bueno, está toda la introducción, señor gerente, tengo el agrado de dirigirme, ¿sí? O sea, hacemos un poco lo que es la presentación del informe, y luego, bueno, tenemos la identificación con todos los datos de la empresa, ¿verdad? Después, bueno, la cobertura, ¿verdad? Lo que tenemos de capital asegurado, ¿sí? Bueno, el tema de también si hay denuncias, actuaciones policiales también se deja, las condiciones de seguridad, ¿sí? Acá esto más que nada, esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ocurre un siniestro, es responsabilidad de la empresa asegurada, ¿sí? Que el siniestro ocurrió sin haber vulnerado las condiciones
que se validaron antes del seguro, ¿verdad? Cuando uno contrata, hay responsabilidad de las dos partes, ¿tá? O sea, la empresa aseguradora nos va a exigir ciertas cosas. ¿Para qué? Para evitar que el siniestro ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a verificar? Se va a verificar que las condiciones de seguridad estén de acuerdo a lo que está en el contrato. ¿Sí? Bueno, se va a hacer un breve relato de lo ocurrido en el siniestro. Se van a detallar las pérdidas. ¿Sí? Si hubiera habido daños, también se van a determinar, se van a explicitar, perdón. La existencia presiniestro, la liquidación, que fue lo que hicimos al final, y las conclusiones, que siempre que se pone, bueno, que si se acepta la liquidación que hizo el contador liquidador, correspondería indemnizar a la asegurada tanta plata. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bárbaro. Bueno, y después el CEPIE 2 nos decía, comente qué beneficios hubiera obtenido Descalzi de haber incluido el adicional de pérdida de beneficios y gastos permanentes especificados en la contratación de su póliza. Vieron que el siniestro ocurrió en mayo, ocurrió creo que el 12 de mayo. ¿Y qué datos sabemos de la letra? Que la empresa volvió a reanudar sus operaciones a fines del mes de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvo prácticamente 3 meses sin poder operar por la ocurrencia del siniestro, ¿verdad? Entonces, si la empresa hubiera tenido la cobertura contra pérdida de beneficios y gastos permanentes identificados, hubiera generado una cobertura por el periodo en que la empresa está sin actividad por causa del siniestro. ¿Sí? El CEPIE 2 lo que buscaba era eso, ¿sí? Porque se acuerdan que, a ver, teníamos un siniestro en mayo, vuelve a trabajar a fines de julio, y la letra nos dice que la empresa no aplicó la cláusula de cobertura contra pérdida de beneficios. Entonces la idea es decir, bueno, si la hubiera tenido, ¿qué pasa? Bueno, hubiera tenido una cobertura por el periodo sin actividad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro? ¿Quieren que repita un poco cómo es la secuencia de la liquidación? Profe, disculpe, me perdí en algún momento en la suma del total. No sé a qué te refieres. En la suma de la indemnización total me perdí, no llego. No sé en dónde estás. En ese pide uno, calcular la liquidación, cuando calculas la liquidación, ahí. Sí. Haciendo las A cuentas, ver. pero sé que algo me faltó. Bueno, si nosotros En la quisiéramos última decir- parte que decía 233.000. Eso era lo que estaba mal en realidad. Ya entendí. A ver, ¿cuál sería nuestra indemnización total? Sería los 109.485. ¿Sí? Sí. El artículo 1. Bien, ahí sí. Sería los 65.668 del artículo 2. Sí. Y serían los 116.500 del 3. Eso era, no me daba. Y eso nos da 291.653. perfecto. ¿Tá? O sea, si yo tuviera aquí el informe,
Los 291.653 sería nuestra conclusión. Ah, bien, está. Gracias. ¿Sí? Bien. Está, porque esto de 233.000, por eso yo les decía. ¿Sí? Me Ojo perdí con ahí el- en algo, sí. Creo que fue. Gracias. Porque claro, esto acá en realidad es la suma del artículo 3, pero no es la indemnización total. ¿Está? Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieren que repita? Profe, le agradezco si puede repetir el tema del esquema como para sacar apunte. Le agradezco, Vale. gracias. No, de nada. Bueno, paso 1. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Existe. Calcular La pérdida. ¿Quién dijo pérdida? Yo dije calcular la pérdida con preexistencia y posexistencia. Primero, paso 1. Daños. Existencia presiniestra. ¿Ah? Siempre eso es el paso número 1. ¿Ah? Y lo vamos a hacer por artículo, ¿verdad? O por capítulo. ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, y ahí también, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo más de una póliza, ya ahí voy a aprovechar y voy a calcular la proporción para el capital asegurado. ¿Sí? Ya aprovecho y lo hago ahí. Si les mezcla, no lo pongan ahí, listo. ¿Ah? Paso número 2, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a determinar? Existencia posiniestra. Bueno, La podría hacer pérdida. eso. Podría hacer eso o podría directamente calcular la pérdida. Que la pérdida, ¿qué va a ser? La presiniestro menos la posiniestro. Si ustedes se quisieran poner un paso intermedio de existencia posiniestro porque les queda más claro, lo pueden hacer. ¿Está? Pueden hacerlo. Si no, van directamente a calcular la pérdida, que va a ser la presiniestro menos la posiniestro. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Paso 3. ¿Qué hacemos? ¿Regla de la proporción? La indemnización. La indemnización. Indemnización. Cálculo de la indemnización o liquidación. Ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a comparar? Comparamos el capital asegurado y la existencia presiniestra. Correcto. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Si la existencia presiniestro. Depende de que si uno es mayor que el otro vas a tener. Bueno, ¿qué descubierto comparamos? o no. A ver, alguien que me lo diga. ¿Qué comparamos? ¿Qué dos cosas nos pueden pasar? Que si la existencia presiniestro es menor al capital asegurado, no hay descubierto, y si es mayor al capital asegurado, sí hay descubierto. Correcto. Si no hay descubierto, ¿qué quiere decir? La aseguradora cubre todo. De la pérdida. Perfecto. Si tenemos descubierto, ¿qué voy a hacer? Aplico la regla de la proporción. ¿De acuerdo? Sí. Ese porcentaje que me da, ¿quién me lo va a cubrir? La aseguradora. Correcto. ¿Y la diferencia?
El La empresa. asegurado. Pérdida de la empresa. Exactamente. ¿Sí? La diferencia es el descubierto, ¿sí? O sea, lo que no queda a cargo del asegurador. ¿Ah? Después, si se quieren agregar un paso más, que no lo tuvimos en este ejercicio porque no se dio, creo que en la clase anterior lo vieron, ¿qué calcularíamos si hubiera? ¿Qué calculamos si hubiera? Daños. ¿Ah? Si hubiera daños, tendríamos que calcular los daños, ¿verdad? Profe, este ¿y ahí caso- era siempre el 20% sobre el capital asegurado? ¿Es siempre así? De cada capítulo. Siempre vas a mirar que el daño que tuviste a qué capítulo se asocia. ¿Sí? Y profe, Ok. por ejemplo, si la pérdida ya es mayor al capital asegurado, o sea, no nos va a cubrir los daños. Correcto, no nos lo va a cubrir. No nos lo va a cubrir. Sí, vos ya obviamente que te agotaste todo con la indemnización de la pérdida y no te van a cubrir los daños. O sea, en realidad, a ver, la sumatoria del pago de la indemnización, o sea, de lo que es la pérdida, más tus daños, ¿qué es lo que no pueden superar? El capital asegurado. ¿Cuál es tu tope? Siempre va a ser el capital asegurado. ¿De acuerdo? ¿Sí, gente? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Ah? O sea, a mí me pueden haber indemnizado por 100.000, pero mi capital asegurado es 200.000. Si mis daños fueron de 20.000, ¿me los cubre o no me los cubre? Sí. Me los cubre. ¿Ah? Bien. Tener en cuenta la regla de la proporción para dinero, ¿sí? Cuando tenemos cosas que tengan que ver con dinero, ¿se aplica o no se aplica? Cuando tenemos, por ejemplo, un robo o un hurto, ¿se aplica la regla de la proporción? El dinero cubría el total, me parece, pero todavía un par de requisitos de cumplir para que lo cubriera. El dinero es a valor total. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la pérdida es de 100.000 y mi capital asegurado es de 100.000, voy a cubrir los 100.000. ¿Sí? No voy a aplicar regla de la proporción. Supónganse que en realidad mi pérdida de dinero fue 150.000 y mi capital asegurado es de 100.000. ¿Qué es lo máximo que me cubre? Los 100.000. Los 100.000 y ya. ¿Ok? Todo el razonamiento de la regla de la proporción aplica para incendio y tenemos que ver para aquellas pólizas combinadas. ¿Qué quiere decir con pólizas combinadas? Cuando es hurto e incendio. ¿Tá? Entonces ahí puede pasar dos cosas. ¿Tá? Esto es teórico, en realidad van y lo leen en el teórico. Pero ahí ¿qué puede pasar? ¿Tá? Puede pasar que el contrato nos diga que el hurto va a valor total y el incendio va a primer riesgo, o sea, aplico la regla de la proporción, o que a ambas cosas le aplico regla de la proporción. ¿Tá? Pero eso es algo que la letra se los tendría que aclarar. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Alguien habló?
Me empecé a escuchar una voz a lo lejos. Bueno, ¿Cómo fue que dijo, profe, a riesgo primero? primer riesgo, se llama así. Ah, bien. ¿Ah? Valor total, ¿qué quiere decir? Que me van a cubrir como máximo mi capital asegurado, ¿sí? En el caso de dinero es siempre así, siempre es a valor total. Me van a cubrir como máximo mi capital asegurado. ¿Ah? Primer riesgo, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tratar de generar una razonable cobertura entre lo que es mi capital asegurado y la existencia presiniestro. De ahí es que surge todo el tema del descubierto y todo el tema de la regla de la proporción. ¿Tá? Cuando tenemos un siniestro de incendio, el seguro es a primer riesgo. ¿Ah? A ver, para el tema del daño, gente, ¿nosotros qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer todo el razonamiento que vimos hoy en clase. ¿Sí? El daño lo vamos a calcular aparte. ¿Ah? El daño se calcula aparte. Como lo vieron en la clase pasada para el tema del dinero, se calcula aparte. ¿Sí? Luego de que ustedes hicieron la determinación de la pérdida, ¿sí? Y de que vieron si el capital asegurado cubre o no cubre, calculan el daño. ¿Ah? El daño más lo que yo pago de liquidación por pérdida, ¿qué es lo que no puede superar? El capital asegurado. No puede superar la totalidad del capital asegurado. Pero a su vez, el tope de daños va a ser el 20% sobre el capital del artículo al que está afectado ese daño. ¿Sí? ¿20% sobre qué capital? Sobre el asegurado del capítulo, ¿sí?, que da origen al daño. O sea, suponete que, que el daño es un daño, a la caja fuerte, ¿sí? Y vos tenés un capítulo muebles y útiles. ¿Cómo vas a calcular el daño? Tu tope va a ser el 20% del capital asegurado de ese capítulo, ¿sí? Del capítulo asociado a lo que le pasó al bien siniestrado, digamos. ¿Sí? Gracias. ¿Ah? Luego, la sumatoria de lo que es ese daño más la sumatoria de la pérdida indemnizable no puede superar nunca el 100% del capital asegurado. Y si lo supera, uso lo de valor total. En caso Vas de que a cubrir siempre, claro, como máximo exactamente. Ahí aplicarías una lógica de valor total, si lo quisieras. ¿Ah? Nunca vas a poder cubrir más de tu capital asegurado, en definitivas cuentas. ¿Ah? ¿Dudas, preguntas? Quiero aclarar una cosa respecto al tema de los daños, algo más antes de dejarlos. El criterio ese del 20% es un criterio de cátedra. ¿Tá? Capaz que les puede pasar que ustedes agarran algún ejercicio viejo, ¿tá?, que por alguna razón llegue a sus manos, y antes, ¿qué se hacía? Se sumaban todos los capítulos. Ahora no se hace así. Ahora se toma el 20% del capítulo que está directamente asociado al daño ocurrido. ¿Tá? ¿Queda claro esto? Sí. Un criterio de cátedra que cambió en el 2018. Por lo tanto, capaz que ustedes agarran un ejercicio del 2015 y lo ven planteado distinto.
¿tá? Y está planteado distinto porque el criterio de la cátedra respecto a cómo se liquidaban los daños era otro. ¿Tá? Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos por acá. Chao, profe, gracias. ¿Sí? La Chao, semana que profe, viene, gracias. acuérdense que Muchas tienen clase gracias. con Penélope. ¿Sí?